Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Hoy tenemos bastantes noticias que comentar y luego, como siempre, actualizaremos también la situación en el análisis técnico. Así que nada, dicho esto, comenzamos ya revisando las noticias. Trump ha dicho que va a construir la mayor economía en la historia del mundo si es elegido en 2024. Actualmente estamos viendo cómo el número de billeteras que tienen algo de Bitcoin ha alcanzado su máximo histórico. China planea desarrollar un sistema de infraestructura blockchain en Shanghái para el 2025. Binance va a ofrecer ya servicios de criptomonedas a inversores institucionales en Dubái. Actualizamos la situación en este indicador, donde vemos cómo poco a poco la actividad de acumulación se está agotando. Ya desde hace un tiempo veíamos cómo las ballenas más grandes, con más de 10.000 bitcoins, dejaban de acumular por completo. Recordemos que estas mismas ballenas mucho antes estuvieron acumulando cuando el resto no lo estaba haciendo, y luego las ballenas un poco más pequeñitas, de entre 1.000 a 10.000 bitcoins, estuvieron también acumulando recientemente. Pero como veis, la tendencia es que poco a poco se están parando esas acumulaciones. Vemos cómo de 100 a 1000 pues prácticamente está igual que más de 10.000, y el resto también se va acercando. Aunque estos no sean tan relevantes, también es interesante verlo en conjunto. En un movimiento no programado durante esta mañana, el Banco de Japón ha comprado bonos del gobierno de 5 a 10 años, por un total de 2,1 mil millones de dólares estadounidenses. El Banco Nacional Suizo ha publicado una pérdida de 15.000 millones de dólares estadounidenses durante el segundo trimestre. Y muy atentos a estas dos noticias que vienen ahora. La SEC le ha dicho a Coinbase que creen que todas las criptomonedas que no sean Bitcoin son valores. Obviamente esto solamente es la opinión de la SEC. Yo desde mi punto de vista pienso que esto no es así. Y además hemos visto cómo recientemente el juez del caso de XRP ha dictaminado que XRP no es un valor. O sea, que no nos tomemos esto como algo cierto. Simplemente es la opinión de la SEC. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante, sobre todo para todos nosotros que estamos interesados en Bitcoin. Y es que a Bitcoin no lo catalogan en el mismo grupo que el resto de criptomonedas. Lo dice tal cual. Todas las criptomonedas que no sean Bitcoin son valores y por lo tanto determinan que Bitcoin no es un valor. Desde mi punto de vista son noticias espectaculares, aunque se están centrando quizás más en la noticia en darle un poco de visibilidad a que el resto de criptos puedan llegar a ser valores, y que con esto quizás se pueda iniciar un proceso similar al que ya hemos visto en XRP. Pero desde luego que yo me quedo con Bitcoin. Recordemos que al final el resto son proyectos, pero Bitcoin es la número uno indiscutible. Y la segunda noticia va muy relacionada con lo que acabo de comentar, y es que la SEC le pidió a Coinbase que detuviera todo el comercio de criptomonedas excepto Bitcoin antes de demandarlos. Imagínate que lo hubiesen hecho, que detienen el comercio de todas las criptos menos Bitcoin. Al final Coinbase se hubiese quedado como el centro de comercialización de Bitcoin. Pero de verdad, insisto, esto son muy buenas noticias porque dejan a Bitcoin totalmente aislado del resto de criptomonedas. Pero además para bien. Así que nada, dicho esto, a nivel noticias no hay nada más que comentar. Vamos a revisar el técnico a ver qué es lo que ha pasado en estas últimas horas, que ya hemos visto algún movimiento interesante, pero considero que quizás hay que hacer algún ajuste en lo que es el análisis. Comenzando por el SP500, sinceramente no hay mucho que comentar. Quizás lo que empiezo a valorar también, que es algo que comentaré más adelante en Bitcoin, es que considero que igual tenemos que ajustar otra vez la estructura y en este caso determinar que la parte alta sería esta y la parte baja la que ya tenemos establecida. Al final la estructura resultante sería esta de aquí y por lo tanto estaríamos viendo el inicio de, mejor dicho, de la estructura, pero sería el inicio actualmente de la fase B. A partir de aquí esperamos que continúe desarrollando esa fase B, pero más que nada comento esto porque, como veis, está jugando con la parte alta de la estructura y a mí esto particularmente no me gusta. Sí que es cierto que, como veis, la estructura se está desarrollando en el nodo que teníamos marcado y que por lo tanto entendemos que es normal este equilibrio que estamos encontrando. Además, recordemos que también hay una resistencia bastante importante en este nivel operativo. Así que yo creo que lo que nos conviene a nivel técnico es considerar la parte alta de esta estructura, los 4.606. La parte baja se mantiene en los
4.527. Y lo dicho, por parte del SP500 no hay nada más que comentar. Comenzaríamos ahora a desarrollar lo que es la fase B y probablemente hasta la semana que viene no podamos llegar a ver nada a nivel operativo. De todos modos, como hago análisis todos los días, mañana actualizaremos la situación y así pues constantemente para que en caso de que haya algo que comentar, pues lo podamos incorporar a nuestro análisis. Así que te recomiendo que estés suscrito para no perderte las próximas actualizaciones. Y bien, dicho esto, por parte del SP500 no hay nada más que comentar. Vamos a ver Bitcoin, porque en Bitcoin en estas últimas horas hemos tenido algunos movimientos bastante interesantes que en cierta manera algunos sí que esperábamos, pero otros no lo valorábamos como opción más probable. Así que vamos a ver qué es lo que hacemos a partir de ahora. En el vídeo de ayer poníamos en el análisis esta estructura para el gráfico de 15 minutos para intentar ver si podíamos llegar a tener alguna pista extra para nuestro análisis del gráfico de una hora, que es en la estructura mayor. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en estas últimas horas? Pues la verdad es que no parece ser que esté respetando demasiado la estructura que estaba establecida. Y no me refiero a esta estructura de aquí, sino más bien a la que comentábamos que era la principal. Y hace unos cuantos días poníamos que también era interesante llegar a considerar una estructura alternativa con la parte alta en esta zona. Y viendo cómo se ha estado desarrollando el lunes, al igual que comentaba durante el fin de semana, creo que lo oportuno es reajustar el análisis y en este caso valorar como estructura principal la que anteriormente considerábamos la estructura alternativa. ¿Y por qué considero esto? Pues más que nada por la acción del precio de lo que hemos visto en el día de hoy. Ayer estuvimos comentando cómo esto podría ser la potencial sacudida de esta estructura operativa que estábamos trabajando. Tras esto lo que vimos es que inició ese movimiento bajista y para confirmar esa debilidad recordemos que era importante alcanzar la parte baja de la estructura. Valorábamos que quizás los operadores iban a querer distribuir en estos niveles operativos para atacar con más fortaleza este soporte. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando comenzábamos a alcanzar la parte baja de la estructura de 15 minutos? Pues lo que vimos fue una sacudida de toda la zona de longs y luego un posterior reingreso, aunque se quedó un poco aquí abajo, pero bueno, acabó reingresando y luego ya posteriormente muestra de fortaleza. Eso obviamente desecha por completo el que esto pudiese ser una distribución, al menos temporalmente. Porque luego vimos cómo intentó consolidar en la parte alta de esta estructura, pero al final el siguiente movimiento alcista acabó rechazando otra vez dentro de la propia estructura. Claro, viendo esta situación creo que no es interesante estar valorando ningún tipo de operativa en base a esta estructura que teníamos como referencia en el corto plazo. Y que por lo tanto, lo que estoy considerando ahora, que creo que es lo más oportuno, es eliminar esta estructura operativa porque no creo que la esté respetando y cambiar la estructura que teníamos en una hora, eliminando la parte alta en este nivel operativo y considerando la parte alta esta otra zona. Actualmente consideraríamos la parte alta de la estructura los 29.720. Y así se nos quedaría un poquito la estructura operativa para el gráfico de una hora. Como veis, tiene cierto sentido este rechazo que veíamos en la parte baja de esta otra estructura operativa y no atribuirle tanto a lo que era la parte alta de la estructura que acabamos de ajustar. Entonces, si tuviésemos que estar buscando algún tipo de sacudida, tendríamos que buscar sacudidas de shorts por encima de esta parte alta. Recordemos que esa zona estaba muy cargada de liquidez. Luego estaremos revisando en los mapas de liquidaciones cómo está la situación. Y luego la parte baja tenemos aquí dos niveles operativos bastante interesantes. Los 29.000, que es la que considero que es la parte baja oficial, por así decirlo. Y luego esta pequeña muestra de debilidad que tuvimos hasta la zona de los 28.920 más o menos. Ojo, porque la fase B creo que ya se ha completado por completo, o al menos ese mínimo que establecemos para que se puedan cumplir las fases, y ya lo que estaremos esperando durante los próximos días es alguna sacudida. Recordemos que actualmente seguimos favoreciendo el desarrollo bajista y que por lo tanto, en caso de buscar liquidaciones de shorts y el posterior reingreso, esperaríamos al test de consolidación sobre la parte alta de la estructura para buscar operativa en short buscando una continuación bajista. Los objetivos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Tenemos aquí la zona de los 28.480, 27.658
38 y también esta zona de los 26.824. Importante sobre todo ver esa sacudida por parte de los short, ya que después de esa sacudida la oportunidad se dará en el momento del reingreso. Ahora mismo no podemos estar valorando ningún tipo de operativa en medio de la estructura, porque considero que además en cierta manera las huellas que estamos viendo quizás son un poco neutras de momento. Sí que vemos un T secundario demostrando un poquito más de debilidad, picos de volumen, algo más característico de lo que son las distribuciones, y por lo tanto también eso pues añade un poco más de confianza en el setup bajista. Pero lo que más confianza nos da como siempre es el evento de sacudida y esa búsqueda de liquidez. ¿Y dónde está la liquidez? Pues vamos a estar mirándolo un poquito más adelante en las herramientas de The Kingfisher. Y bueno, creo que a nivel operativo no hay mucho más que comentar, así que vamos a pasar ya con las herramientas directamente. Comenzamos revisando Bookmap, donde actualmente estamos viendo algunas compras defendiendo el precio en los 29.100, empiezan a entrar también algunas ventas en los 29.550 y vemos como ya desde hace algunas horas hay órdenes de venta en la zona de los 30.000. Horas antes también veíamos algunas órdenes de compra intentando defender al precio, incluso aquí también veíamos órdenes de compra en los 29.380 y luego otra zona de compras también la tenemos en los 28.500. En el multibook estoy viendo cosas bastante interesantes, ya que comentábamos en días anteriores como en la zona de los 29.500 veíamos un volumen de ventas un poco sospechoso, sobre todo porque retiraron esas ventas momentáneamente y luego las volvieron a poner, y yo juraría que en este movimiento alcista no se llegaron a absorber. Voy a hacer un poco más de zoom para ver si lo veo. Pues mira, quizás sí, quizás sí que se han absorbido. Sí, de hecho sí que se han absorbido porque podemos observar de una forma un poco fea cómo testeó en primera ocasión este nivel operativo, retirando con esto parte de ese volumen de ventas y luego ya en el segundo intento absorbió por completo las ventas que había. Así que sí, se han acabado absorbiendo las ventas, aunque ya os digo que me resultaba un poco sospechoso ese volumen, más que nada porque lo retiraron aquí, en este espacio de tiempo desde el 29 a la noche hasta el 30 a la mañana más o menos. Ahora bien, lo curioso es que estamos viendo un volumen muy similar que está comenzando a entrar por parte de las compras en los 29.050. Así que muy atentos con este nivel que ha entrado aquí, es bastante volumen el que estamos viendo. Yo creo que el resto más o menos se mantiene, así que no hay mucho más que comentar. Mirad aquí en los 30.700 habían retirado órdenes de... ¿o no? Ah, no, sí que habían retirado también órdenes de venta, pero han vuelto a entrar. Bueno, esto no nos interesa tanto porque como veis queda más lejos y no es tanto volumen como el que estábamos comentando aquí. Y bueno, ya para terminar, como siempre vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando por los de medio plazo, donde estamos viendo cómo volvió a entrar liquidez por parte de los short aquí cerca del precio. De hecho, en este movimiento alcista es lo que justamente fueron a buscar, esa liquidez que estaba muy cerca, y seguimos viendo bastante liquidez hasta los 30.170. Actualmente el nivel donde más liquidez hay es en la zona de los 29.900. Como veis, muchísima liquidez actualmente por parte de los short. Tenemos dos clusters que están muy cerca uno de otro, uno en los 29.480 y otro desde los 29.930 hasta los 30.180. Vamos a revisar los mapas de corto plazo también, y mientras revisamos un poco los CVDs. Vemos como en el caso de Coinbase han estado siguiendo al precio, Bitfinex acumulando en este movimiento bajista y Binance siguiendo al precio. OKX y Huobi también siguiendo al precio, al igual que los futuros. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar estos mapas de corto plazo. Aquí vemos lo que os comentaba en el mapa de medio plazo, toda esta liquidez que había entrado y cómo fueron a buscarla en este ligero movimiento alcista. Estos mapas de corto plazo solo los vais a poder utilizar si veis el análisis en lo que son justo las horas, nada más lo publico, o si no, si estáis utilizando The Kingfisher, porque como veis esto es que es instantáneo prácticamente. En cuanto se carga de liquidez, a las pocas horas ya van a buscarlo. No sirven para unos cuantos días, para eso están los mapas de medio plazo que enseño antes de este otro mapa. Pero bueno, en este otro mapa de corto plazo vemos prácticamente lo mismo que en el de medio plazo, mucha liquidez todavía por parte de los short. Como veis, por parte de los long no queda ya prácticamente liquidez, queda un poco hasta los 29.040, pero donde más liquidez vemos es hasta los 29.700 por parte de los short. Así que esto aumenta la probabilidad de que tengamos esa búsqueda de liquidez antes de ese potencial movimiento de reingreso en el rango, para entonces ya confirmar la distribución y nosotros estar valorando algún tipo de operativa en short. Así que nada, dicho esto a nivel operativo, y bueno, en general no tengo nada más que comentar. Espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado, se agradece si te suscribes y dejas un like, y nos vemos en el próximo vídeo.